representación política en la era de las redes y el control legal y judicial de la gobernanza digital. Me propongo presentarles una síntesis y relectura de diversos ensayos sobre la política en el ecosistema digital, el uso de sus plataformas y las amenazas a la democracia, y la política y la información en el ecosistema digital. Estos temas están contenidos dentro de uno de mis libros, El viaje moderno llegó a su final, cuyo prólogo lo realizó el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Esperábamos tenerlo entre nosotros, lamentablemente por razones de salud. Oramos para que se recupere lo más pronto posible. Le fue imposible acompañarnos en esta circunstancia. Decía el presidente Lacalle acerca de mi libro en su prólogo que le angustiaba el tono apocalíptico con que yo abordaba la cuestión de la gobernanza digital. Pero no es así y les explicaré a ustedes por qué. Durante 3 décadas, las 3 décadas que se hablen con la finalización del socialismo real, del comunismo, y que se cierran con la pandemia del COVID-19, hemos avanzado hacia una edad de ruptura epistemológica que segmenta y desperdiga a la añeja opinión pública. La opinión pública ha sido a lo largo de la historia la forjadora de los partidos y de las representaciones políticas. Por atados los partidos y las representaciones políticas a la idea del lugar y a la experiencia modeladora del tiempo. El mundo de lo digital transita por la experiencia de la virtualidad y de la instantaneidad. Y por eso es que yo insisto en que a partir de 1989, con la emergencia de la tercera y de la cuarta revoluciones industriales, la digital y la de la inteligencia artificial, no era solo que se agotaba la experiencia del socialismo real en la Unión Soviética, sino que se producía un cambio de era en donde los paradigmas iban a ser, como lo son hoy en día, totalmente distintos. Las gentes, nosotros, semejantes como personas, vemos que hoy en día, bajo arbitrio propio y subjetivo, nos deslocalizamos. Cada uno de nosotros asume recíprocamente a los otros como si fuesen extraños. Nos separamos de toda aquella persona a quien consideramos diferente, mientras algunos resucitan, es el caso de España, nacionalismos decimonónicos. Y para unos y para otros, esto cabe observarlo, extraños son quienes sostienen dentro de los marcos de la milenaria civilización heredada por los occidentales, en especial quienes cuestionan a la corrección política, por ser justamente la civilización occidental una civilización de certezas. Quienes asumen esas certezas son vistos hoy en día por la mayoría de los usuarios en el mundo de las redes como personas totalmente extrañas. Yo me he permitido decir en este libro que hay una suerte de epicureísmo digital que se nos está sobreponiendo y que vivimos en un cosmos de narcisos, de personas que se disfrazan de dioses o también asumen el papel de los guasones. El hombre a secas, varón y mujer, que es la verdad terrena constante y objetiva, que no es perfecta, sino que es perfectible, que es inteligente, pero limitada, que es necesitada de los otros y que se concreta en el Homo sapiens, es un Homo sapiens atado a la idea de la racionalidad teórica y práctica. El mundo de las redes incide directamente en el plano de lo sensorial, no en el plano de la razón. Lo cierto es que ese Homo sapiens tiene una suerte de evolución y se transforma en Homo videns. Es el hombre de la televisión de mediados del siglo XX,
un feligreja crítico de las imágenes parciales que le muestran justamente los instrumentos de la televisión. Pero con la llegada de la tercera y de la cuarta revoluciones industriales, ese Homo videns se transforma en lo que un colega mexicano muy amigo llama el hombre Twitter. Señala César Cancino, este profesor, que él considera que el hombre Twitter es un hombre mejorado, mucho más perfecto que el Homo sapiens, pues retoma la escritura, aun cuando en términos metafóricos. Le basta a ese hombre Twitter simplemente usar de 140 caracteres, que luego, he aquí la cuestión de fondo, relaciona y ata a imágenes o videos que truca o que saca del pasado como si fuesen visiones del presente para saciar su estado de ánimo, para procurar su objetivo de poder, para castigar a las sociedades, para sancionar a sus relacionados en el mundo de las redes, y dada su descubierta condición de hombre Dios, hasta para favorecer las guerras virtuales que transitan justamente por el mundo de las redes. En fin, tenemos hoy en día un hombre Twitter, ahora llamado hombre X, que es un desheredado de los espacios. Abandona el hogar estable que pasa de abuelos a padres y de padres a hijos y de hijos a nietos. Está negado al trabajo seguro y para toda la vida. Es ajeno a su nación, que la estima hoy en día de inútil o de pieza de museo. No cree en los lazos de lealtad hasta que las muertes nos separen. Lleva una vida en el fondo de nómada a través de las redes. Es un migrante sin destino cierto, sin verdades en el equipaje, que recorre el planeta sumándose a los indignados y a los bancos de sardina que arrastran las redes, adormeciéndoles con sus imaginarios. Ese Homo Twitter o ciudadano digital es justamente la fácil presa de los populismos de nueva data. Y estos a la vez son los cortesanos de quienes gobiernan las grandes plataformas integradoras de la información con la informática y la conectividad. Ahora bien, si se le ha llamado hombre Twitter, del Homo videns al Homo Twitter, es el título de la obra de Cancino, en buena hora y desde hace poco tiempo Elon Musk lo ha rebautizado, repito, el hombre X, con lo que sé de lo fatal y apocalíptico de mi discurso. ¿Por qué razón? Porque los antiguos contaban con los dedos y al cruzar las manos representaban al conjunto. Platón en su Timeo recuerda que para regular la buena marcha del universo, el demiurgo trasladó a lo cosmológico el símbolo del cruce de las manos, el símbolo de las X. Y al 10 se le considera por Pitágoras el número sagrado. Es el emblema de lo desconocido en suma. Esa X implica ¿qué? Algo que espera de respuesta. La respuesta justamente que todavía no hemos dado desde el ángulo de la libertad para responder a los graves desafíos que plantea el mundo de lo digital. Dicho esto, avanzo ahora sobre otra cuestión que considero pertinente a la anterior y que bien dibuja la complejidad de la ecuación, de esa X que tenemos que resolver. En vísperas de la guerra contra Ucrania, quedando al desnudo el sentido teleológico de los posteriores atentados terroristas contra el pueblo judío, el 5 de febrero de 2022, superado el distanciamiento social que impuso la pandemia, Xi Jinping y Vladimir Putin desafiaron a la civilización judeo-cristiana y greco-latina de Occidente, cuyos albaceas hemos considerado hoy en día una civilización agotada. Nos sentimos avergonzados de nuestras propias raíces y tradiciones, tanto que, como lo decía bien el presidente Pastrana, estamos viviendo un complejo adánico. Papa Francisco,
en el marco del COVID-19 y al cerrarse el tiempo que se inició con la apertura de la Puerta de Brandenburgo en 1989, que nos separaba del Oriente, enjuiciando a su propia congregación de la fe como eje de una cultura milenaria y no solo de una religión, declaró lo siguiente: estamos en una época en donde ya no es sencillo distinguir entre dos vertientes definidas, un mundo cristiano por un lado y un mundo todavía por evangelizar en el otro lado. Y concluye Francisco con lo siguiente: no estamos más en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros ni los más escuchados. No estamos ya en un régimen de cristianismo porque la fe, especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente, ya no constituye el presupuesto obvio de la vida en común. De hecho, frecuentemente, lo agrega Bergoglio, incluso esa cultura es negada, es burlada, es marginada, es ridiculizada. La respuesta de Rusia y de China no se hizo esperar ante el planteamiento de Francisco y la sellan con la guerra Putin y Jinping, afirmando lo siguiente: nosotros, como poderes mundiales, sí somos poseedores de ricas y milenarias culturas. Esto lo hicieron constar en su declaración conjunta para la era nueva. Veamos entonces las consecuencias. El mundo digital y de la inteligencia artificial es, quiérase o no, el sustitutivo actual de la plaza pública. Está sustituyendo a los estados, está sustituyendo a los partidos, esos que hasta ayer operaban como diafragmas entre la realidad del poder y el común de las gentes, y que hoy en día los vemos transformados en mera franquicia, no solo bajo los regímenes controlados por el progresismo. Los partidos, comenzando por los partidos italianos, que fueron los que sufren la primera crisis hacia el año 92, recuerdo lo que me comentaba Giulio Andreotti, que fue la gran cabeza del Partido Demócrata Cristiano italiano de la época, un titán de la Segunda Guerra. Le preguntaba yo: honorable, ¿qué le pasa a usted que lo persigue la justicia? ¿Y qué le pasa al señor Craxi, que dirige el Partido Socialista, que está exilado en Túnez? La respuesta fue inmediata: él y yo estábamos caminando sobre la ferrovía sin darnos cuenta de que venía el tren de la historia. La cuestión es que Antonio Gramsci, que le ha entregado el gran catecismo al Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla y al progresismo, que es el nuevo nombre que lleva ahora tras 3 décadas el socialismo del siglo XXI, desafiando a Marx, supo entender que el cemento de los grupos sociales no es la ideología sino la cultura. De modo que el proceso para su debilitamiento a partir del año 89 en Occidente, reparemos en lo que afirmó Papa Francisco, adquiere un dinamismo arrasador tras el uso, abuso y manipulación de las redes digitales por quienes desde los extremos del horizonte político todavía juegan a la deconstrucción de los lazos sociales. Esa experiencia la vemos en Venezuela. El caso es que la deconstrucción cultural de Occidente se ha visto facilitada, favorecida, auxiliada por el ecosistema digital y por la lógica de su ingeniería social. Lo que es más revelador, las burocracias restantes de aquellos y de estas, como Naciones Unidas, estimulan desde adentro y con vistas al año 2030 la ruptura con nuestros valores fundantes. Así, el principio ordenador del respeto a la dignidad de la persona humana, que fue norma de orden público internacional tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX, se encuentra hoy derogada en los hechos por la carencia de garantías. Me pregunto, ¿es razonable pedirle a los israelitas y a los palestinos, ambos víctimas de Hamás, que sean quienes respondan por la paz mundial ante la inacción del órgano de seguridad y de tutela universales
que a partir del año 45 tenía que velar por el respeto y la garantía de la persona humana y usar para ello su sistema de seguridad colectiva. No observamos el choque de relatos que avanza aquí sí a nivel global y sobre las redes desde el instante en que se ejecutan los atentados terroristas. No se han esgrimido ni se están esgrimiendo argumentos sobre las posturas en tensión, sino que se trasvisten los hechos y se están exacerbando los prejuicios. Lo que es más grave, tras el argumento falaz de la imparcialidad informativa, se está homologando a la maldad absoluta con quienes luchan por sostener el sentido de la vida y el sentido de la libertad en este momento. Ante nuestros ojos, en síntesis, tenemos un panorama asignado por la invertebración social, la inmediatez conductual y política, que siguen al debilitamiento y a la desaparición de los estados como puntos de armonía y de encuentros entre las personas, llamadas por propia naturaleza a la lugarización y al uso del tiempo para sedimentar hábitos, fijar costumbres, encontrar formas de convivencia civil, delinear representaciones políticas y hacerle contrapeso desde las raíces de lo nacional a la virtualidad y a la instantaneidad de lo global. En el bar ruidoso del siglo XXI al que todos asistimos, donde todos hablan y todos gritan sin escucharse mientras beben, cada uno en soledad vocea su verdad al pormenor, al detal. De ordinario se trata de una mentira dialéctica o la desfiguración emocional de la realidad, según sea mayor o menor el deseo de exhibición a través de las redes. Con el agregado de que nadie puede preguntar o repreguntar en ese bar ruidoso para aclarar ideas y hacerse entender, como lo señala en escrito reciente Pablo Barbera. Quien intenta preguntar es víctima de bullying, de escraches, se le expulsa de las redes, es vetado, es bloqueado, como se dice en la jerga. El otro asunto que quisiera introducir como tema, por relevante, es que es cierto que la mentira es tan antigua como la historia de los hombres y de los pueblos, y su fuerza exponencial contemporánea nos está envolviendo de una manera integral bajo la forma de la fake news. Ella totaliza y tiene vocación totalitaria, casi que impide el verse contrarrestada en la plaza pública digital como partera esta de ideas líquidas y movibles. La lengua o el lenguaje es el que más está sufriendo en el mundo de las redes. La comunicación ata, la incomunicación, que asimismo provoca la perturbación del lenguaje y el engaño, tanto como su censura o por falta de códigos lingüísticos comunes, está disolviendo toda forma de cohesión social y política. No olvidemos entonces que el catecismo de Gramsci, del que se valen casi todos los políticos candidatos, no me refiero a los líderes, ante la ausencia justamente de quienes pretenden salvaguardar los activos de la libertad, es necesario, frente a esa circunstancia, apelar también a la historia. Antonio Gramsci, ¿quién era? El que dirige el código que hoy en día guía el trayecto de Podemos, del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Era un parlamentario que se alimenta y que bebe de las fuentes del fascismo. Piero Calamandrei, un extraordinario jurista italiano ya fallecido, falleció en el año 1956, él hace una descripción del fascismo que nosotros podemos verla reflejada en todos los países nuestros en América Latina. Él dice, ¿qué es lo que estamos viviendo? Dice, se trata de algo más profundo y turbio que la ilegalidad. Es la simulación de la legalidad. Es el engaño a la legalidad legalmente organizado, de donde las instituciones ya no significan aquello que está escrito en las leyes, sino lo que se sobreentiende entre líneas y a conveniencia. Y las palabras ya no tienen más el significado registrado en los diccionarios, sino otro distinto y de ordinario opuesto.
es inevitable entonces volver la mirada nuestra a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a España. Y vuelve una segunda pregunta: ¿cómo construir entonces representaciones políticas? ¿Cómo legitimarlas en un contexto de incertidumbre y de relatividad? Yo carezco frente a esto, ciertamente, de una respuesta adecuada. Urge entonces, y con esto voy finalizando, una clara comprensión del ecosistema digital por parte de los actores académicos, políticos, religiosos y de quienes hacen vida en los medios de comunicación social, si se trata de o aspiran a recomponer la plaza pública mínima y restablecer lo que es esencial para la experiencia de la política, restablecer el tejido social. Por una razón más que elemental: no es posible hablar de república con ausencia de la nación o ante naciones que se han pulverizado. La cuestión es que tenemos ante nosotros al hombre X, y dicho a manera de epílogo, esto espera de consideraciones y de soluciones que no pueden ser la obra fugaz de la espontaneidad que es tan propio a la cultura partidaria de finales del siglo XX. Göring Habermas, neomarxista, y Joseph Ratzinger, el papa que renunció, abrieron un debate agonal el 19 de enero de 2004 desde la Academia Católica de Baviera, que salvo algunos exégetas y por razones de interés intelectual, nadie se ha ocupado de cerrarlo. Y yo creo que estamos a tiempo. El cardenal Ratzinger, guía de la Congregación de la Fe bajo Juan Pablo II, uno de los artesanos del final del comunismo y el primero, su sucesor y quien como papa hubo de renunciar, le aceptó a Habermas que el cambio fundamental de la visión del mundo y de la visión del hombre que ha producido y que se ha producido como resultado de los conocimientos científicos, se refiere él al mundo digital, está implicado de manera muy esencial en la ruptura de las viejas certezas morales. Pero ¿qué dice Habermas y qué le responde él a Ratzinger? Habermas es miembro de la Escuela de Frankfurt y admite que en el choque entre la razón y la fe cabe tener presente que una modernización descarrilada de la sociedad en su conjunto puede aflojar el lazo democrático y consumir aquella solidaridad de la que depende el Estado. Y entonces se produciría, dice Habermas, la situación temida, la que nos resistimos a reconocer, que es la transformación de los miembros de las prósperas y pacíficas sociedades liberales en átomos aislados que actúan interesadamente y que no hacen sino lanzar sus derechos subjetivos como si fuesen armas, sin consideración de los semejantes ni estimación por el principio del bien común. Esas son mis palabras de apertura.